parece que hoy nos toca una zanjora. Vamos a hacer con este nuevo ejercicio, con este proyecto del Gobierno de Canarias junto con Cruz Roja El Hierro, un proyecto que nos acerca a la pintura a cada una de las casas. Nosotros les vamos a dar los materiales didácticos, tanto las pinturas como las láminas, para que ustedes puedan seguirme. Y si se dan cuenta, lo que es más importante, tener en cuenta que todas estas indicaciones que le vamos poniendo aquí de numeraciones es para que un posto vayan recortando con cuidadito, intentar hacerlo como yo lo voy explicando en los vídeos. Y es un sistema que he ideado exclusivamente para ustedes, para que ustedes un poco ayudarles en esta tarea de ir pintando, que es tan divertida y que les gusta tanto. Y bueno, pues empecemos a trabajar con la zanjora. Yo creo que vamos a hacer unas mezclas de colores muy bonitos, muy interesantes, y siempre teniendo en cuenta las proporcionalidades que les voy marcando, ¿no? Cada punto, recuerden, que pongo de pintura es para que un poco las proporciones puedan repetirlas. Imagínense, si pintamos un poco de verde, pues si vamos a hacer un verde clarito, pues serían 3 puntos amarillos y 1 azul. Siempre jugando con esa proporción para que nos salga siempre el mismo tono. Es un recurso que nos ayudará a que todo salga más o menos igual. Pues nada, les espero y vamos a trabajar ahora juntos, ¿vale? Empecemos. Bueno, aquí ya nos encontramos con un nuevo ejercicio. Vamos a pintar hoy una zanjora, una planta que seguramente a mucha gente le gustará, y yo creo que va a ser un ejercicio un poquito fácil, porque al ser de los primeros ejercicios que vamos a hacer, y poco a poco vamos a ir cogiendo la idea de cómo vamos trabajando. En principio vamos a recortar alrededor de la zanjora de esta forma. Siempre guíense un poquito como el corte, como lo he hecho, entre el 6 y el 7, ese corte de esa línea, porque después tendremos que utilizar la plantilla de una forma importante y siempre de la misma manera para que nos quede igual el motivo. Entonces lo presentamos encima y bueno, preparamos nuestros colores que aquí tenemos al lado. Aquí tenemos los 3 colores primarios y el blanco y el negro. Aquí aparece el magenta, que es otro color que el rosado que aparece aquí, pero en principio no lo vamos a utilizar. Solamente vamos a utilizar estos colores primarios y después el blanco y el negro. Empezamos con el amarillo, siempre teniendo en cuenta que vamos a hacer las proporciones siempre del color pues a través de los puntos, y de esa forma nos equivocamos muchísimo menos. Ponemos por ejemplo 3 puntos amarillos y en este caso un punto pues azul. Hacemos esta mezcla poquito a poco y nos va a dar un verde, y la intención es que sea un verde un poquito oscuro porque nos sirve como base para poder trabajar. Hay un detalle importante a la hora de trabajar, que bueno, el papel se nos puede mover un poco, entonces podemos ajustarlo o bien con una cinta de carrocero para que no se nos pegue, o cinta adhesiva también. Lo pasar cinta adhesiva se pega demasiado, ¿no? Ahora empezamos a trabajar un poco, vamos a poner este papel encima para que no se nos manche, igual. Y teniendo en cuenta que las pinceladas hay que hacerlas desde fuera hacia adentro cuando llegamos a los bordes, porque de aquí para dentro, para que no sea al contrario. Si lo hacemos al contrario, ¿qué puede hacer? Que se nos levante el papel, entonces perdemos el efecto. Con mucho cuidado también podemos darle en otras direcciones, pero siempre la intención primera tiene que ser siempre desde fuera hacia adentro. Vamos a rellenar un poco todo este contorno con este color, haciendo siempre la misma mezcla. Si nos quedamos sin pintura, pues con esta proporcionalidad siempre nos va a ayudar a poder hacer la mezcla sin ningún tipo de problema. Bueno, pues ahora empezamos a rellenarlo toda, vale. Pues aquí ya tenemos, con la magia de la tecnología, pues bueno, del vídeo podemos ver ya que ya tengo todo esto relleno, ¿vale? Y sí es importante que si tienen en casa un secador, pueden utilizarlo para secar las capas, porque en este caso, por ejemplo, necesitamos que esta capa esté bastante seca antes de empezar a hacer otras cosas encima. En este caso ahora vamos a darle detalles con el amarillo alrededor, y eso sí podemos hacerlo en fresco, ¿sabes? Que incluso con el dedo podemos darle un poco. Y si lo tenemos muy seco, pues podemos añadir un poquito de agua para que nos deje difuminarlo. Pero en otras ocasiones seguramente necesitaremos la capa esta mucho más seca, y así la añadiremos con el secador de pelo. Si se dan cuenta, aplicamos siempre el dedo de fuera hacia adentro para que nos quede todo lo que serían todos los contornos, estas tonalidades amarillas, de esta forma. Aquí de cerca ya lo vemos un poquito mejor, y se dan cuenta, ya empieza a lucirnos más el contorno de la zanjora. Si se han dado cuenta, siempre por fuera son más claritas que por dentro de la propia hoja, y ahora empezamos a añadirle. Si la queremos un poquito más amarillenta, pues bueno, hay que añadir un poquitito más de color y esperar que se seque la primera capa, y le vamos dando pequeñas capas. Una vez que tengamos hecho esta parte, podemos quitar ahora mismo la plantilla, y se dan cuenta, pues bueno, ha salido en algunos extremos un poquito el saliente en las partes de abajo, pero no pasa nada porque eso lo podemos rectificar.
Esta plantilla general la vamos a reutilizar de otra forma. Cogemos ahora la zanjora y vamos a hacer una técnica muy curiosa, que es ponerle en la parte trasera con una tiza blanca. También podemos utilizar una de color, pero la idea sería una tiza blanca. Vamos a coger y rayamos encima de eso. Esto nos va a permitir después poder calcarlo encima. Verán ustedes el efecto tan interesante que se puede hacer. Entonces rayamos con intensidad, teniendo en cuenta que no se nos manche lo que hemos pintado. Pero sí es verdad que rayamos de esta manera, así, en círculos, bastante tupido. Incluso podemos darle después un poquito con el dedo, si queremos extenderlo, ese blanco de la tiza. Y bueno, ya con esto lo ponemos encima de lo que hemos pintado, siempre teniendo en cuenta que la base tiene que estar bastante seca, el verde. En este caso he utilizado un secador de pelo para que no se nos manche. Entonces lo ponemos aquí encima, con mucho cuidado, que coincida con la forma del contorno. Y una vez que tengamos esto, sin apretar, no hace falta que apretemos muy fuerte, cogemos un bolígrafo, cualquier bolígrafo nos puede servir, el color es independientemente, no importa, porque nos va a servir a modo de punzón para presionar el contorno que tenemos aquí como si fuera un calco, y al ir apretando todos los contornos con bastante delicadeza, apretando fuertemente sin dejarnos nada atrás, y una vez que ya tengamos eso, si se dan cuenta, miren lo que pasa, se ha calcado con la tiza todo el contorno. Lo bueno que tiene la tiza, con la diferencia de papel de calco, es que no se nos mancha el dibujo. No nos queda una cosa llena de tinta, que esa tinta después si lo ponemos a acrílico se nos va a manchar. La tiza es muy limpita y nos permite trabajar fácilmente. Ahora cogemos un poquito de pintura amarilla y los pinceles, sí es verdad que siempre se los dejo al gusto de ustedes. ¿Por qué? Porque depende de la destreza de cada uno, de la paciencia que tengan. Pueden utilizar pinceles más finitos o más gruesos. En principio yo me siento cómodo con este pincel, que es un número 6 de punta redonda, pero en principio ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran. Esto sí es importante, que el contorno marcarlo de esta forma, limpiamos bien el pincel con un pañito y en seco le damos un difuminado hacia adentro. Es importante que esté en seco, porque si le ponemos todo en amarillo no da este efecto. El ideal sería que tenga un efecto de amarillo hacia verde, de lo que llamamos siempre en clase un degradado. Con esta técnica siempre nos puede resultar más fácil trabajar, porque al fin y al cabo tiene una guía, y con los vídeos que vamos a ir poniendo en YouTube con nuestro canal, pues de Activando Mayores, de este proyecto que es de Cruz Roja y el Gobierno de Canarias, pues nos permite pues acercarnos a ustedes de una forma segura y poder trabajar con mayor libertad y poderlo hacerlo a nuestro ritmo. Incluso pues les aconsejo que paren el vídeo, que vayan viéndolo poco a poco, para que no se agobien, porque a veces hay personas que se agobian, sobre todo porque yo tengo estos saltos, por ejemplo en este caso, que ahora ya aquí estamos mostrando cómo va a quedar, ¿no? Aquí ya se empieza a ver el volumen, qué bonito, de la zanjora, que es una planta bastante curiosa, y podemos añadirle algún detallito. Se dan cuenta, los contornos están irregulares de las hojas, en la parte de abajo se manchó, porque el papel llega un momento que puede hacer que se extienda la pintura, pero eso no es importante porque le vamos a añadir otros elementos. Se dan cuenta aquí en la plantilla, volvemos a poner nuestra plantilla encima con mucho cuidado una vez que esté bien seco. Lo repito, cortamos por aquí, para secarlo puedo utilizar el secador, cortamos también este contorno, vamos a cortar lo que sería el número 4 que tenemos ahí. Háganlo con paciencia, con delicadeza, para que la línea no quede demasiado diferente al dibujo. Ponemos la base en esta parte, así. Y esto nos permite marcar cada una de las líneas de forma independiente. Ahora con un lápiz aprovechamos estos recortes y vamos quitando zonas. Por ejemplo, vamos a quitar en este momento el número 6. Cogemos con nuestro lápiz, he cogido un lápiz de color como muy azulado, porque ahí como van a ir piedras, para que no nos quede un efecto demasiado fuerte, para que después a la hora de ir pintando no se nos note demasiado. Quitamos el otro elemento que tenemos debajo, como si fuera un puzzle, y volvemos a hacer la misma operación. Marcamos. Bueno, ya tenemos aquí nuestros módulos marcados y podemos quitar
todas estas partes. Si se dan cuenta, yo lo que he hecho, he ido recortando las partes de arriba, las partes de los laterales y el número 4. Entonces ya tenemos el dibujo base para guiarnos un poquito. Aquí completamos las partes que todavía se han quedado en el aire, por así decirlo. Por ejemplo, en este caso, que es el tronco, hacemos la misma operación. Le ponemos la tiza, le ponemos con el bolígrafo, marcamos aquí, y una vez que apretemos, tenemos marcada la base, y después ya, o bien nos servimos de guía, o bien directamente, en mi caso, voy a marcarlo directamente. Pero si ustedes quieren hacerlo con el efecto que hicimos antes del papel, pues lo que vamos a hacer es que ponemos una tiza de un color y lo ponemos encima de ese papel. De esa forma podemos también marcarlo y ya con el lápiz lo repasamos. Bueno, ahora empezamos a hacer las mezclas. Empezamos primero con el blanco, siempre con la teoría de los puntitos, o sea, marcamos varios puntos para saber las proporciones. En este caso va a ser 3 puntos de blanco, un puntito de azul, siempre limpiando bien los pinceles para poder hacer bien las mezclas. Las mezclamos primero los blancos y un poquito de azul y nos va a quedar un azul clarito. Esto nos ayuda a que cuando se nos quede sin color, pues podemos hacer la misma mezcla, no hay saltos de color, que eso es importante, y sobre todo recordarlo. También les aconsejo que apunten, si quieren hacer pues una libreta, van apuntando la cantidad de colores que se pueden conseguir. Siempre nos sirve para hacer cualquier tipo de ejercicio, pues tenemos la referencia del color, ¿no? Vamos a trabajar un poco cómodo, voy a rodar la pintura por si acaso se me manche, y bueno, siempre trabajando con un poquito de luz, bastante cantidad de comodidad para pintar, siempre es agradable. Bueno, ya tenemos aquí lo que sería la superficie de azul, en la parte de atrás, y bueno, las pinceladas podemos darle 2 capas. En este caso le he dado 2 capas de pintura para que absorba un poco fuerte. Y ahora con el blanco vamos a intentar marcarle pequeños efectos de nubes que van detrás del tronco. Siempre respetando el blanco, porque ese blanco, al tener el tronco, nos va a ayudar de guía y aparte conseguimos luminosidad para marcar detrás. No llenarlo demasiado de nubes, un poquito solamente, y con delicadeza, que no nos quede un blanco muy intenso, para que no quitarle importancia a la zanjora. Volvemos a poner un poquito más de blanco. Y una gotita de negro. El negro, ten cuidadito, siempre dejarlo a un lado para que controlar el gris que vamos a hacer, que no sea un gris demasiado intenso. Siempre, poquito a poco le vamos añadiendo el negro. Porque no nos interesa que sea muy intenso, para que parezca que esté más lejos. Si le ponemos el gris en todo lo que es el tronco, nos va a quedar mucho más delicado y más suave. Entonces en todo lo que es el tronco vamos a ir añadiendo diferentes tonalidades de grises, unos más oscuros, otros más claros, para irlo matizando. Bueno, aquí ya tenemos nuestro tronco, nuestra base, y a medida que se va secando también se va oscureciendo un poquito más, engaña en la mezcla. Por eso vamos a darle ahora una gotita de blanco para iluminar lo que sería esta parte del tronco. Entonces vamos a hacer ahora como una especie de gris un poquito más claro para poder hacer el volumen del tronco y no nos quede todo tan remarcado, sino más bien una tonalidad suave, de esta forma, con un poquito de luminosidad. Así nos queda un toque iluminado por la parte de arriba. El centro también podemos darle un poquito. Ya tenemos nuestro tronco, que un poco las zanjoras, esas zanjoras que se ven más secas, y nos queda un contraste entre la zanjora y el cielo. Y ahora marcamos lo que sería la piedra que está en la parte de abajo. ¿Qué ocurre? Al haber dejado antes el verde de abajo, nos va quedando mucho más luminoso y parece que está encima de la zanjora, encima de una piedra. Marcamos de esta manera. Para unos matices con un poquito de verde, si queremos darle, de la zanjora que nos sobró antes,
para hacer los líquenes. De todas formas, más adelante le iremos añadiendo más cantidad de color. Bueno, ahora vamos a hacer un marrón con una tonalidad con 2 negros, 2 rojos y un amarillo. Empezamos a hacer un naranja, porque el negro se nos puede manchar muy fuerte, entonces a veces es difícil calcular la intensidad del negro. Entonces vamos cogiendo poquita cantidad, y como realmente vamos a hacer la tonalidad de una piedra, pues nos interesa que queden diferentes tonalidades, que no nos quede todo homogéneo. Entonces vamos a darle ahora pequeños toquitos con el dedo y vamos como ensuciando el gris, para que no nos quede un gris totalmente homogéneo, igual, ¿no? Sino las piedras, cuando uno las ve, tienen diferentes tonalidades, pues marrones, verdes, y de esta manera nos queda mucho más natural. Estas partes hacen que la zanjora se marque mucho más, se vea con más detalle, sobre todo en las partes bajas de las hojas. Ahora, si se dan cuenta, es lo que estaba explicándoles antes, ¿no? Vamos a utilizar los rojos con el negro para hacer diferentes tipos de marrones, para que no nos queden todos como una puerta, ¿no? Si nos pintamos todo el mismo color, parece que es una puerta que no tiene vida. Entonces las piedras tienen con muchísimas tonalidades diferentes de marrones, y aquí nos podemos ayudar bien con un poquito más de agua y vamos añadiendo esas tonalidades de marrón. Aquí se dan cuenta, ya he dado esos matices, he utilizado agua y ahora vamos a utilizar un poquito de negro. Se dan cuenta, todavía la pintura está un poquito fresca, y eso me permite pues darle matices de la piedra, de los cortes de la piedra, de esta forma. Y también generamos como si fueran unas grietitas, y damos que parezcan las divisiones de todas las piedras, así no nos queda totalmente plano. Esto hace que también la zanjora luzca más, se ve más, con más detalle. Aquí voy a poner un poquito más de contraste, para que contraste con el cielo, se vea en primer plano. De aquí marcamos de esta forma la parte de atrás. Ahora vamos a marcar este contorno, estas piedras. Vamos a marcar algunas piedritas más pequeñas en la parte trasera, para ir sacando poco a poco que la zanjora se vaya luciendo más. Y bueno, ya tenemos aquí más o menos cómo hemos dividido las piedras. Ahora vamos a utilizar el negro para hacer también las grietas en la piedra que pintamos antes. Ahora está más seca, entonces podemos difuminarla mejor. Hacemos estas grietas. Se dan cuenta, siempre dándole una cierta curvita para que parezcan estas piedras que vemos en el hierro, siempre colocadas en los muros, ¿no? Para que queden trampadas. Intentar que no sean muy redondas, sino que estas líneas así acostadas, para que nos dé profundidad. Ahora vamos a utilizar otra vez el negro con el rojo y vamos a hacer otro tipo de marrón. Vamos a mezclar las dos tonalidades, ¿sí? Siempre controlando un poquito que el negro no se coma totalmente el rojo, pero es un marrón que queda muy interesante para las partes de abajo. Entonces vamos a rellenar esta zona. Lo ideal sería que el tono de abajo no se parezca tanto al de arriba. Aquí en el vídeo con la luz pues parece muy igual, pero realmente hay una diferencia de color. Es un tono como un poquito más claro. De todas formas, más adelante le iremos dando amarillos y otros tonos para que vaya cambiando de color. Si se dan cuenta, estoy dejando huecos, y estos huecos me permitirán después mezclar con el amarillo otras tonalidades dentro. Primero le damos este color, de esta forma, y ahora añadimos el amarillo. El amarillo, una vez que toca los contornos del otro color, va quedando como un tono anaranjado. Los colores tierra, siempre se ven en las piedras. Son los líquenes que se ven en las piedras muchas veces. Son como muy anaranjados. Podemos marcarlos así.
Bueno, pues ya tenemos nuestra piedra aquí y ya empezamos a ver las partes de abajo. Necesitamos como una sombra para que no aparezca solamente una piedra ahí muy anaranjada, sin un tipo de bellota. Y repetimos un poco lo que hicimos en la parte de las otras partes, con la gran diferencia que aquí vamos a añadirle los negros para darle la sombra en lo que sería la piedra. Que no nos quede todo exactamente igual. Hacemos esta grieta que divide la piedra en dos y de esta forma conseguimos pues un volumen de contorno. ¿Por qué le ponemos la sombra desde abajo? Porque la luz la tenemos en la parte alta. Si se dan cuenta, el punto más alto de luz lo tenemos en lo que sería el cielo. Entonces de esta forma conseguiremos que la piedra se vaya marcando la diferencia y se vaya iluminando. Vamos otra vez con el negro. El negro es un color que mucha gente no le gusta, pero realmente da mucho juego y en la naturaleza, en Canarias, hay muchísima cantidad de negro. Entonces hay que saberlo utilizar, no utilizarlo en mucha cantidad desde el principio, sino irlo añadiendo también en mezcla. Y eso también nos hace que nos quede mucho más natural. De esta forma, le podemos dar un poquito más de oscuridad por estas zonas aquí. Con el dedo vamos marcando de esta forma. Se nos ha quedado algunas partes sin definir. Entonces el negro con un poquito de agua nos permitirá dar pequeñas sombras pues en la zanjora, en los contornos, estos puntitos que para que nos dé más el efecto de los líquenes. Aquí podemos incluso hacer las divisiones de las hojas, hacerlas como más picudas. Bueno, en la parte de abajo ya he añadido también otro color, tierra, con la misma mezcla que hicimos en la parte de arriba. Utilizamos esos los tres rojos y un punto de negro. Y ahora voy a añadirle un poquito de blanco para añadir luminosidad, ¿sabes? Que no nos quede todo tan plano. Entonces de esta forma se va iluminando con respecto a la abertura que tenemos de la ventana en la parte de arriba, esos azules que tenemos. Entonces al difuminar ahora con el dedo nos va quedando esos puntos de luz que se iluminan por la parte de adelante. De aquí nos van quedando de esta manera. Ahora vamos a iluminar también las partes altas de la piedra, la parte también de aquí, un poquito. Difuminamos de esta manera y vamos añadiéndole para que las piedras se vayan levantando un poco. Esto hace eso, que las piedras no que nos queden planas. Las piedras que pusimos antes parecía que no tenían, sino que era un muro más plano, y de esta forma parece que las piedras están pues en la parte alta. Realmente este ejercicio está muy bien para entender cómo funcionan las piedras, cómo podemos trabajar con ellas, toda la cantidad de colores que tenemos para hacerlas, porque muchas veces la piedra parece que estamos pintándola siempre igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos puntos de luz, ¿por qué? Porque la piedra se ilumina cuando tiene la luz de frente, por ejemplo. Vamos a añadirle estos puntos de luz, que se nos quede mucho más brillante. Y ahora con el blanco que estamos utilizando lo mezclamos un poquito con el marrón que habíamos hecho antes para que no nos quede demasiado brusco el blanco, ¿no? Entonces vamos matizándolo así. De forma como se va absorbiendo el color, pues también ustedes van matizando y van viendo en función de cómo lo van haciendo. Ahora vamos a coger un poquitito de amarillo, un punto de amarillo, dos puntos de amarillo, tres puntos de amarillo y ahora una gotita de azul. Vamos a hacer un verde clarito. ¿Sí? Vamos aquí para que combine con la parte de arriba de la zanjora. Hacemos estos líquenes así verdosos. Si se dan cuenta, el pincel está manchado un poquitito de marrón, pero no pasa nada porque realmente estamos haciendo unos colores tierra y el verde con el marrón no es un color que quede mal. Si lo hacemos en mezcla no influye
No sería lo mismo si tuviéramos el pincel pintado de rojo, ¿no? Pero si lo tenemos de los tierras no pasa nada. Entonces, aunque el pincel se vaya manchando y vaya dejando los verdes, no importa. Si lo quieren dejar más limpio, pues pueden limpiar totalmente el pincel y que no influya en nada. Pero realmente en este caso todos los colores tierra nos venían también bien, o sea que tampoco me he preocupado de que quede un verde totalmente nítido. Ahora vamos a poner un poquito del amarillo encima. Como le habíamos puesto ya el verde debajo, pues va a aparecer como si fuera esta parte de arbolito que estamos haciendo detrás, pues con luminosidad en la parte alta. Los líquidos también un poquito en la parte de arriba. Ahora añadimos con un pincel más pequeñito un poquito de amarillo en la mezcla que habíamos hecho. Añadimos otra vez unos líquidos verdosos que dan como su toque de humedad, ¿no? Que parece como un aspecto más natural, más húmedo, más luminoso. Estos son detallitos que parece que no le hacen nada, pero sí al conjunto hace que mejore totalmente la imagen. Bueno, ya estamos llegando a una recta final. Vamos a poner un poquito más de detalles de verdes y algunas cosas que vamos viendo que va necesitando. Por ejemplo, algunas sombras todavía nos faltan, pero en principio ya lo tenemos terminado. Y bueno, espero que les haya gustado este ejercicio. Recuerden que tienen más vídeos en nuestro canal de YouTube, en este proyecto de Cruz Roja El Hierro, con el Gobierno de Canarias, Reactivando a Mayores, un proyecto ilusionante para que ustedes trabajen en casa y nosotros les acompañemos. Recuerden que las láminas se las vamos a proporcionar nosotros, y las pinturas también, y el soporte, para que ustedes puedan pintar este nuevo sistema creado para ustedes. Un saludo y nos vemos en otro video tutorial.